Dale fresco, no pasa nada. ¿Tú estuviste en la sesión anterior? ¿Cómo? ¿Tú estuviste en la sesión del martes pasado? ¿De pronto? Ah, sí, pues, muy bien, sí. Ah, Más listo. que no he terminado la tarea. No sé si, o sea, no he terminado el Ajá, trabajito. Entonces, listo. cualquier cosa sería bueno como cuadrar una fecha o el sábado de pronto. O El sábado podemos sacar un... Ah, no, el sábado que día cae. Les confirmo, el día sábado. Pero sí, como para hacer asesorías más tranquilos. Igual, pues recuerden que no es obligatorio, pero sí es bueno que lo hagan. Como para aprender. Entonces, bueno, les estaba comentando. Aquí llegó alguien más. Hola, ¿qué tal? La... Bueno, les comentaba que para la sesión de hoy, la idea era como que avanzáramos un poquito más en las herramientas de Blender para hacer modelado más complejo. Y en lo posible como aprender a gestionar cuando tengamos diseños con planos o con fotografías, poder gestionar las escalas para que esto nos quede, digamos, reproducible, si lo queremos sacar en impresión 3D, que nos saque como con las medidas que es. Y digamos pues para hacer prototipado, etcétera. Entonces la idea es como que aprendamos a cuadrar bien las vistas de los planos y a manejar como herramientas de modelado generales como para resolver eh, pues las superficies complejas que podamos encontrar en lo que queramos hacer. En este caso vamos a hacer una Game Boy. No sé si la conocen, esto ya es viejo. Yo nunca tuve. Y pues bueno, ya para comenzar, ahí estoy grabando. Lo primero que tenemos que hacer si queremos modelar como objetos que se van a replicar a escala real, física, es cambiar las unidades. Blender, si se dan cuenta, pues tiene como un sistema métrico al que podemos ajustar. Si yo presiono la tecla N, siempre se despliega como este menú de acciones, ¿verdad? Con la N. O aquí, no doble clic. Entonces, si yo selecciono este cubo y me voy aquí a la parte de ítem, me aparece como la escala que tiene aquí en dimensiones, ¿no? Que tiene 2 metros por 2 metros por 2 metros. Y pues cuando yo ajusto pues la escala, eh, estos valores van a cambiar precisamente pues porque el tamaño cambia, ¿no? Y desde aquí directamente también podemos comenzar como a ajustar el tamaño del modelo. Entonces si queremos que se escale en el eje Y un metro más, podemos directamente poner aquí pues 1.7 o también podemos hacer una operación. Digamos queremos sumar 3 más 5 metros. Entonces nos da como el resultado. Si queremos esto dividirlo en tres partes, pues lo dividimos. Entonces, esto es bacano porque nos permite de una hacer como las operaciones aquí en las medidas. Voy a activar esto. Y digamos, aquí pues la tenemos en metros, ¿no? Pero como vamos a trabajar ahorita con un modelo que está en centímetros, tenemos que cambiar la escala en centímetros. Entonces, Blender tiene aquí como en la cuarta opción de la barra de la derecha, esta opción que dice unidades. Entonces, si la desplegamos, nos cambia como los sistemas que tenemos, los métricos. Y aquí podemos cambiar a que la longitud no esté en metros, sino que esté en milímetros o en centímetros, como prefieran. Y esto ya directamente pues nos cambia los valores de las unidades. Entonces ya no vamos a tener pues esto en metros, sino en milímetros. Entonces pues de nuevo es muy útil como para tener las aproximaciones reales de lo que podríamos tener. También cuando hacemos zoom, estos cuadritos siempre tienden como a mostrar la escala real de los objetos. Entonces pues si lo escalamos digamos al tamaño de uno de estos cuadritos nos podemos dar cuenta que este tiene como aquí 20 milímetros de ancho. Por lo que pues cada uno de estos es como un milímetro. Entonces ya comenzando, yo les dejé en el Classroom un recurso que es pues un plano de una Game Boy Advance y vamos a comenzar primero como a ajustar el plano para tenerlo en las diferentes vistas y posterior a eso ubicar como una malla base que nos sirva como guía para poder modelar. Entonces de nuevo vamos a retomar lo que aprendimos la clase pasada para insertar imágenes. Voy a irme a la vista frontal y con Shift A voy a agregar la imagen como background y pues voy a buscar la imagen que tengo. ¿Dónde la habré dejado? Es esta de aquí. Entonces, si se dan cuenta, pues ya se agrega, pero pues a una escala bastante desproporcionada, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a agregar un cubito que nos sirva como de referencia de escalas. Y pues yo revisando las medidas más o menos de esta consola, me doy cuenta de que pues no es muy grande, ¿no? Tenemos aquí como las medidas, que es de 15 centímetros por 8.2 centímetros de ancho, con 2.4 como de profundidad.
Entonces podemos insertar un cubo para copiar estas medidas. Entonces voy a agregarlo. Mesh, agrego un cubo. Y fijándome con las medidas de aquí, pues vamos a replicar esto. Listo. Aquí las tengo siempre a la mano. Entonces, como les indiqué, si cambiamos estos valores de aquí, podemos alterar la forma de nuestro cubo. Entonces voy a comenzar a agregar estas. Tenemos 15 de alto, que eso pues sería como en el eje Z, entonces 155 milímetros. Tenemos 82 de ancho, en ese caso pues es en el eje X. Y tenemos de profundidad 24.4. Hola Laura, ¿qué tal? Bueno, mini resumen para los que acabaron de entrar. Les acabo de explicar como herramientas generales, esto lo estoy grabando igual, de escala, que podemos alterar la escala de los modelos con este panel de aquí que habilitamos dando clic en esta flechita o con la tecla N en la parte de ítem. Aquí tenemos en la parte de dimensiones pues estos sliders que nos permiten como ajustar el tamaño de las cosas. Y las unidades las cambiamos de aquí, del cuarto ítem, del cuarto icono. En la parte de unidades cambiamos pues la longitud de las unidades. Entonces aquí estamos replicando una Game Boy Advance, siguiendo como estas proporciones reales que tenemos. Entonces aquí para cambiar la profundidad buscamos, este tiene 24.4, entonces le agregamos 4 milímetros y digamos que ya tenemos como el esqueleto, ¿no?, general de lo que mediría la Game Boy. Entonces ahora bien, como agregamos esta imagen, está descuadrada, lo que tenemos que hacer es comenzar a escalarla de nuevo con las herramientas de escalado, con la S, y ajustarla de tal forma que nos quede similar. Aquí digamos que no tenemos medidas exactas y este plano lo único que nos muestra son como coordenadas. Más sin embargo, sí tenemos como el tamaño donde se imprime, ¿no?, que es como una hoja, pues carta, una A3 típica. Pero como para no complicarnos con medidas, simplemente vamos a hacerlo como al ojímetro y vamos a tratar de ajustar la escala para que nos quede lo más congruente posible con el cubo de referencia que acabamos de hacer. Entonces vas más o menos como por aquí. ¿Listo? Y aquí, ¿qué pasa? Únicamente tenemos nuestra imagen de referencia adjunta en la vista frontal. Si yo me voy aquí a la trasera, aparece como la silueta de la imagen, pero no aparece nuestra imagen como tal. Entonces vamos a duplicar nuestra imagen para que nos cubra todos los ángulos que necesitamos. Entonces aquí lo siguiente que vamos a hacer es duplicar la cara trasera. Aquí me cercioro de que más o menos la escala esté pues funcionando. Digamos que está parecido en lo que necesitamos. Entonces voy a seleccionar la imagen, voy a darle Shift D para duplicar. Si se dan cuenta que está duplicada, voy a darle escape, porque el escape hace que se cancele el movimiento, pero que siga activa la opción de duplicar. Y voy a rotarlo en el eje Z para que me quede mirando hacia atrás, 180 grados. ¿Listo? Una pregunta, ¿cuál era la opción para volverlo como invisible más Vale, mira. antes? Pues si rayos X, Si ¿no? los rayos ¿Cuál? X. Mira, en Alt Z siempre podemos cambiar como pues la transparencia. O directamente podemos darle clic a este icono que está aquí en la parte de arriba, que tiene como una forma de un cuadradito con otro cuadradito. Este. Aquí. Entonces si lo habilitas ya automáticamente te pone como rayos X. Vale, También se gracias. le puede ajustar la transparencia si desplegas aquí este, creo, el de overlay. O es este de aquí. Ya, no, este de aquí, mira, si desplegas este slide, este cosito de aquí, este menú hamburguesa, aquí hay una opción que dice rayos X, que también lo puedes activar desde aquí y directamente con este slider puedes cambiar como qué tan transparente va a ser. Entonces podemos dejarlo como por aquí. Listo, entonces bueno, lo que acabé de hacer fue darle clic a la imagen y la dupliqué para que me diera la imagen en la vista trasera. Y como pues ya la teníamos ajustada en la escala, simplemente voy a posicionarla donde la necesito. En este caso, uy, aquí, en la vista trasera. Más o menos por ahí. Listo, entonces voy a hacer lo mismo con las vistas superior e inferior, que son estas dos de acá. Entonces voy a duplicar este, Shift D, y voy a rotarlo en el eje X, que es este rojito, 90 grados. Entonces RX 90. Voy a irme a la parte de arriba. Uy. Y tenemos pues ya aquí la imagen adjuntada. Entonces la parte superior de la consola, si no estoy mal, es esta de aquí.
Entonces voy a moverla de nuevo como para que encaje lo mejor posible. Y voy a duplicarla otra vez con Shift D, cancelo el movimiento con escape y voy a rotarla en el eje X 180 grados. Y invierto la vista dándole clic aquí para irme a la parte inferior. Entonces aquí pues simplemente voy a mover esta pieza que es la inferior. Hasta ahora pues son movimientos muy repetitivos, digamos que no tiene como mucha complejidad. Y voy a agregar ya por último las vistas laterales. Entonces voy a coger esta de la vista frontal, la duplico. Y RZ90 para moverla 90 grados hacia alguno de los costados. Entonces ya aquí en la vista de la izquierda más o menos voy a rotar la imagen para que me empate. Que según yo la que nos debe cuadrar es esta de aquí. Esta de acá. Entonces la metemos y si se darán cuenta pues el cubo que hicimos sí mantiene como la proporción, nos alberga más o menos como el tamaño que tenía pues la consola. Puede que se nos haya hecho un poquito más pequeña. Y esta de nuevo, la copiamos, la giramos 180 grados y invertimos la vista y la cuadramos. Uy. Entonces justo esta de acá. Entonces ya teniendo como nuestras guías básicas ya podemos simplemente comenzar a modelar. Bueno, un truco que vamos a ver, o más que un truco es como una herramienta básica, es que podemos tener diferentes puntos de vista en nuestro espacio de trabajo. Esto en el caso de que digamos queramos ver tanto la vista frontal al mismo tiempo que la vista, no sé, lateral, ¿cierto? Entonces podemos darle clic aquí. Es un poquito confuso, pero si ponemos nuestro cursor aquí como en medio de las pestañas, se dan cuenta que se transforma como en una X o en una cruz. Si damos clic y arrastramos, es un poquito extraño esto. Uy, ahí. Si damos clic y arrastramos, podemos como generar diferentes campos de trabajo. Aquí no se me está generando bien. O podemos darle clic derecho y aquí nos genera como los splits, ¿no? Aquí voy a darle vertical split y si se dan cuenta, pues me genera como esta linecita. Y esto me permite tener como ya dos vistas al mismo tiempo. Entonces tengo aquí, digamos, una con la frontal y otra con la lateral. Y todos los ajustes que yo vaya haciendo en esta cara se van a ver reflejados pues en el otro lado. De nuevo, pues podemos darle clic aquí y darle en los splits, en el vertical, en el horizontal. O podemos arrastrar desde acá. Es más fácil con el clic derecho. Y pues ya teniendo como guía básica nuestras diferentes perspectivas, podemos comenzar como a descomponer esta imagen. Entonces yo quiero que este cubo de aquí sea más o menos como de referencia nada más, pero que no sea pues una interferencia con el resto de modelado. Entonces vamos a bloquearlo para que no sea seleccionable. Para eso vamos a irnos aquí en la parte donde están todos nuestros elementos. Y en este icono que es como de un embudito vamos a activar esta que tiene como la forma de, pues, de un cursor. Y esto lo que nos permite es como activar o desactivar que los objetos en este entorno sean seleccionables. Entonces si selecciono el cubo y le doy clic aquí, ya digamos cuando vaya a seleccionar algún elemento no voy a poderle dar clic. Es como que queda bloqueado. Y pues ya con esto simplemente voy a comenzar a descomponer la figura. Entonces antes de bloquearla voy a aprovechar que ya tiene como la escala horizontal lista. Voy a duplicarla. Pulso escape para cancelar la acción y voy a escalarla en el eje Z como para que me dé más o menos la altura inferior. Entonces voy a ubicarla más o menos por acá. Y aprovechando que estoy aquí como en la vista lateral, voy a cambiarle la escala con el eje X. Ah, no, el eje Y. Entonces siempre hacemos como con cuidado las operaciones. Y aquí pues ya la tendría más o menos como dispuesta, ¿no? Con los límites. Voy a editarla en el modo objeto y aprovechando que tenemos transparencias, pues voy a mover estos vértices como para que me queden al límite de esta forma de aquí. Y con la herramienta que vimos la vez pasada, que es la de extrusión, voy a extruir hacia arriba
para que me termine como de cuadrar hasta este límite. Entonces así más o menos tendríamos como ya la parte baja de la consola. Voy a duplicar de nuevo otra vez el bloque general que hicimos con Shift D, escape, y lo escalamos. Aquí me voy a la vista frontal, lateral. Y de nuevo tratamos como de empatar cada una de estas partes. Es muy técnico este proceso. Tiene que ser como un poquito engorroso. Entonces ya digamos que podríamos ocultar el esqueleto que tenemos. Y si se dan cuenta, pues ya cumplimos como con la forma general, ¿no? Y que coincide pues en cada una de nuestras vistas. Entonces en la superior, en la inferior, en la frontal, en la trasera. Y pues ya teniendo esto de aquí, lo ideal sería como comenzar a pues agregar como todos estos detalles de modelado que aparentan ser complejos, pero realmente no lo son mucho. Les recomiendo siempre trabajar como con una imagen de referencia de lo que sea que estén modelando, si se las pasa el cliente o si lo tienen ustedes. Y pues ya tengo este de aquí. Esto nos permite ya ver más o menos cómo se comportan pues las geometrías. Y nos damos cuenta de que tienen como estos bordes como redondeados, ¿no? Entre estas aristas. Y pues estas que son bastante más marcadas. Entonces para entender un poquito más o menos cómo podemos descomponer esto de manera sencilla, pues vamos a pillar la referencia y vamos a ver qué podemos solucionar primero. En este caso lo que yo sugeriría es que resolviéramos primero estas esquinas. Entonces si se dan cuenta las esquinas inferiores son mucho más chiquiticas que las superiores. Por lo que en el modo objeto podemos ir directamente a nuestro modelo, seleccionar primero las inferiores. Y teniéndolas ya seleccionadas, podemos simplemente desde la vista frontal que tenemos aquí, usar la herramienta de bevel, que de nuevo la tenemos justo aquí, o con control B. Entonces pues voy a ajustarla más o menos como para que me empate, y con la ruedita del ratón voy a darle más divisiones, voy a darle 4. Y podemos dejarla más o menos por acá. Y hacemos lo mismo ya con las vértices de arriba. Lo seleccionamos y nos fijamos aquí en la referencia para que pues empate. Más o menos por ahí. Entonces así pues ya resolvemos como esta parte del bevel. Ahora bien, podemos hacer como un insert para hacer esta parte de la pantalla, que si recuerdan es muy similar a la pantalla que hicimos del robot. Entonces, de nuevo, estando en el modo de edición, con la selección de caras, podemos seleccionar esta parte de aquí y podemos comenzar a insertarla. Aquí hay un problema, y que quizás sea más allá como del orden de hacer las cosas, y es que como colocamos unos bevel acá en cada una de las esquinas, la herramienta de insertar va a coger estas esquinas y pues igual, o sea, no las va a tener en cuenta a la hora de insertar la cara, ¿cierto? Nos va a generar como estos errores. Entonces para solventarlos podemos irnos aquí en la vista frontal, y con la selección de vértices vamos a seleccionar pues cada uno de estos 4 o 5 que hay acá, y con la tecla M vamos a darle colapsar. Entonces lo que hace esta opción es que nos combina todos estos vértices de aquí, y esto funciona pues para combinar lo que sea. Podemos combinar incluso estos que tenemos aquí afuera, ¿cierto? Y pues nos sirve, digamos, como para hacer reducciones de geometría o cosas similares. Entonces voy a seleccionar estos, colapsar, y colapsar. Entonces pues ya teniendo esto colapsado, tenemos pues esta cara que ya no tiene como estos problemas en las esquinas. Pero el problema principal que tenemos aquí es que los ejes están como disparejos. Entonces para ajustarlos podemos hacer el truco de la vez pasada, que es seleccionarlos, escalarlos esta vez en el eje X y con un valor de 0. De nuevo, este con este, ese X0. Y ahora sí lo hacemos pues de manera vertical. Estos dos, ese Y0 y ese Y0. Entonces pues ya esto como que no nos va a generar tanto problema. Voy a hacer otro insert como para tener más geometría, digamos, para trabajar. Y esta vez voy a tratar como de resolver esta parte de la pantalla, que si nos damos cuenta aquí en la referencia, corresponde como a este primer borde, ¿cierto? Entonces voy a escalarlo en el eje Z para que se haga más pequeñito, lo podemos mover.
y un poquito más grande en el eje X. Tenemos ya más o menos la pantalla. Insertamos de nuevo para hacer la parte interior. Y pues ya los tendríamos como puestos. Si nos salimos al modo objeto, pues obviamente no vamos a tener ningún tipo de geometría, ¿no? Pues porque no hemos hecho nada. Y ahorita lo que vamos a hacer es comenzar ya a... Aquí no tenemos referencia pues, en la guía de profundidad, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos más como en las fotografías de referente. Y como nos damos cuenta que esta superficie está hacia adentro, pues vamos a seleccionar todas las caras. Más o menos como fijándonos en el posible grosor o profundidad que tenga esto, pues vamos a usar la herramienta de extruir. Entonces extruimos hacia adentro y con Shift podemos controlar para que el movimiento sea mucho más suave. Entonces yo voy a dejarlo más o menos como por aquí, según veo. Y la pantalla pues generalmente tiene como también otra profundidad, ¿no? Entonces de nuevo voy a moverlo hacia atrás. Entonces aquí ya tenemos como nuestras caras un poquito más resueltas. ¿Qué pasa? Que los bordes de este modelo, si se dan cuenta, pues son redondeados, ¿no? No son como los demás. Entonces, aplicando exactamente lo mismo que hicimos aquí, vamos a poderle aplicar ese bisel. Entonces, entramos al modo objeto, seleccionamos las caras que queramos, o los bordes en este caso. Y siguiendo pues la guía podemos también como aplicar el biselado. Entonces teniéndolas seleccionadas en esta vista podemos controlarla con la de aquí para adaptar este velado. Entonces más o menos como por este tamaño estarían bien. Aquí me doy cuenta de que esta parte que extruimos hacia adentro no es tan pareja. Entonces podemos escalar esto de nuevo. Z0. Puede pasar que a veces cuando están seleccionando pues, como caras en una sola vista no terminen como de seleccionar todo. Y como en este caso se me descuadró la pantalla, no me sirve únicamente seleccionar la cara. Si se dan cuenta cuando la selecciono y la trato de mover, solo se mueve la parte de, como de atrás. Entonces lo que queremos hacer ahorita es como cambiar todo el cuadro general. Para eso vamos a directamente a moverlo a partir desde los vértices de acá. Entonces esto nos va como a hacer que empate más la vista. Entonces GZ CX y más o menos por ahí. Y pues de nuevo podemos aplicarle estos biseles que tiene. Bueno, otra cosa que esto puede pasar, si están trabajando y se dan cuenta de que cuando acercan la cámara como que se distorsiona, podemos habilitar aquí las opciones con la N, irnos aquí a la pestaña de View o Vista y cambiar este valor que dice Clip Start. Lo reducimos a 1 milímetro. Y esto pues ya no nos va a tener como este problema de, no sé, que se vea como mal cuando acercamos la cámara. Igual tiene un límite que lo podemos cambiar. Aquí está en 1 milímetro, en 10 milímetros. Lo podemos cambiar pues a uno solo. Y pues se va a ver más reducido este problema. Entonces, bueno, volvemos por acá, seleccionamos los vértices. Y pues nada, volvemos a hacer como el bevelado, teniendo en cuenta nuestra vista como frontal. Aquí no se marca mucho, pero pues la podemos hacer chiquitica. Y ya más o menos tenemos esta parte redondeada. Si se dan cuenta, pues ahorita el sombreado lo hace ver como muy facetado. Entonces para solucionar eso podemos darle clic derecho y en Shade Auto Smooth. Esto nos va como a suavizar automáticamente pues estos bordes redonditos. Nos damos cuenta que en la referencia que está aquí, él también tiene como un bisel hacia la parte frontal. Entonces pues vamos a seleccionar todas estas caras de aquí con Alt
Si mantenemos Alt y damos clic, pues recuerden que siempre se selecciona como todo lo que está contiguo. Y con Control V de nuevo podemos hacer otro bisel. Si se dan cuenta a la hora de hacerlo como que se deforma de manera no proporcional, entonces vamos a ajustar la escala. Voy a seleccionar todo en el modo objeto y voy a darle Control A y escala. Hacer esto es importante antes de cada vez que apliquen como alguna de estas transformaciones porque como que resetea el tamaño del objeto y nos permite agregar estos bordes de manera pues pareja. Y si esto no nos funciona ahorita, que debería funcionar, aquí ya mejoró bastante. Pero como está cogiendo la información de estos bordes puede que se deforme un poquito más en las esquinas. Igual pues para lo que necesitamos ahorita nos funciona. Pero yo voy a darle el bevel mucho menor, con menos segmentos. Entonces voy a reducir la ruedita del ratón hasta que me quede simplemente aquí, con uno solo. Y listo, ya tendríamos como la parte inicial de la pantalla. Ahora bien, si se dan cuenta en la referencia, esta la saqué de internet, no se las adjunté, pero pues se las puedo mandar. La consola tiene como unas protuberancias aquí chiquiticas, que son como unas coberturas para tornillos. Y estas de aquí que pues evita que la pantalla se choque, ¿no? Entonces para hacer esto vamos a usar una herramienta nueva que es la de booleanos, que nos va a permitir abrir como agujeros o formas dentro de los modelos. Hasta ahora supongo que todo va claro, realmente es sencillo, no tiene como mucha complejidad. Directamente, aprovechando que estamos en esta vista, pues podemos corregir estos bevelados que están acá en la parte superior. Más o menos así. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar a abrir estos agujeros. Voy a primero agregar como un cilindro. Yo entiendo que esta forma de aquí es más o menos como un cilindro que tiene como la cara de arriba un poquito más redonda. Pero primero vamos a agregarle nada más como los huequitos. Entonces podemos hacerlo agregando un cilindro, ¿vale? Que nos va a tocar como ajustarlo al tamaño que necesitamos. Y en la vista frontal aquí podemos usar pues el modificador de mirror para que se nos refleje hacia el otro lado cuando ya los tengamos dispuestos. Por ahora pues la idea es como ajustarlos a la referencia y tener como en cuenta la profundidad con la otra vista que tenemos acá. Aquí no me interesa que sea como tan profundo, entonces pues voy a reducirlo como bastante, más o menos como por aquí. Y este mismo pues voy a duplicarlo. Y voy a cuadrarlo para que se ajuste a estos tamaños. Este debería estar como totalmente centrado, entonces para centrarlo bien podemos abrir de nuevo como las opciones. Y aquí en la parte de ítem tenemos como las coordenadas donde está el objeto. Entonces podemos pulsar 0 en el eje X para que se centre de manera perfecta. Y teniendo estos dos ya listos, pues los voy a combinar. Y voy a agregarles un modificador de mirror para que se reflejen hacia el otro lado. Entonces agregamos el mirror, seleccionamos cualquier objeto centrado. Y si está el eje X ajustado, pues ya automáticamente nos hace esta operación. Entonces voy a fijarme de que la profundidad sea similar entre estos. Entonces puedo entrar en el modo edición y puedo pues simplemente como escalar esto en el eje que quiero. Ese YZ0. Y así sé que la profundidad está como pareja en todos. Listo, ahora bien, ¿cómo hacemos los agujeros? Este de aquí lo tenemos que entender como que es la herramienta que nos va a cortar el modelo que queremos. Entonces, al modelo que queremos cortar, vamos a agregarle el modificador de booleano, que lo agregamos de nuevo aquí en la parte de modificadores. Lo podemos buscar, bool. Y esto lo que nos va a preguntar es, digamos, qué elemento queremos hacer que haga pues las operaciones. En este caso vamos a hacer una diferencia porque queremos que se le abra un agujero. Y con este cuentagotas pues vamos a piquear en el objeto que queremos que haga el agujero. Entonces aquí parece que no pasó nada, pero pues ya sabemos que está aquí activado. Y si yo escondo estos cilindros, se dan cuenta que el modelo pues ya me sale como con estos agujeros de aquí. Y que es lo chévere de esto, que como pues no es destructivo, esto lo podemos cambiar con cualquier otro modelo.
por ahora digamos que no está aplicado directamente a la geometría. Entonces podemos hacer otro para restar este que está aquí. Y lo ocultamos. Es bueno también que le pongan como nombre siempre a los objetos. Eso no lo estoy haciendo, pero pues ya lo voy a hacer. Y también podemos crear como colecciones para organizar todo aquí en la parte donde están como las capas o los modelos con clic derecho. Y yo generalmente hago una colección diferente para todo lo que sea que esté cortando. Y le pongo pues de nombre bolts siempre. Entonces voy a coger este cilindro de aquí que son pues los que estamos usando para cortar. Que son estos dos. Y con la tecla M de mover podemos moverlos aquí a otra colección. Y ya automáticamente pues los pasamos acá. Esto es como para que sean un poquito más ordenados como con sus piezas. Y pues listo, ya tendríamos más o menos como los agujeros resueltos donde podrían ir como estas tapas de aquí. Si ven que están como muy en la parte de arriba, ¿qué podemos hacer? Podemos simplemente para pues cambiar la profundidad de estos modelos, lo único que tendríamos que hacer es como mover estas piezas hacia el frente. Entonces como es un proceso no destructivo, todo lo que hagamos pues se va a mantener, ¿no? Se lo vamos a poder cambiar. Entonces si en algún momento necesitan como cambiar la profundidad, simplemente tienen que mover lo que les esté cortando. No sé si hay dudas, esto puede que sea un poquito complejo al inicio, pero es más como entender que hay un objeto que nos corta cosas y el objeto que recibe los cortes, y que los podemos cambiar en cualquier momento. Entonces, ¿todo claro con esto? Voy a tomar el silencio como un sí. No sé. Sí, ¿Sí? solo que digamos, pues estamos prestando atención, entonces no alcanzamos a replicar lo Ah, que no, sí, claro, replicar esto va a estar un poquito difícil. Pues pueden hacerlo mientras como al menos ajustar las vistas. Voy a enseñarles más o menos como las herramientas principales básicas y ya les dejo como el tiempo para que lo hagan. Teniendo en cuenta que eso también queda como grabado, ¿no? Aquí aproveche más como para preguntarme cosas, ¿no? Digamos, cómo resolvemos, no sé, estos detalles. Cositas así, pues pueden irlo haciendo. Bueno, aprovechando que acabamos de entender más o menos cómo se hacen estas operaciones de corte, podemos aprovechar lo mismo para hacer este tipo de detalles. Si se dan cuenta, esto tiene como esta sutura, que es donde se juntan las dos placas de plástico, y estas de aquí, que son como mezquitas, que entiendo yo nos pueden permitir como abrir la tapa, ¿no? De pronto. Entonces, para ello vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar como unos cubos que nos permitan hacer estas formas de corte y un cubo, digamos, muy aplanado para hacer el corte lateral. Entonces, pues de nuevo, eh, si miramos el referente, aquí nos marca muy bien dónde están los cuadraditos, ¿no? Entonces voy a hacer primero los grandes. Voy a crear un cubo, voy a hacerlo muy chiquito. Y aprovechando esta vista de aquí, pues voy a tratar de ajustar la escala. Voy a hacerlo un poquito más chiquito de lo que se ve aquí en la referencia. Y aquí no nos importa tanto la medida, como esto lo vamos a usar para cortar, pues podemos hacerlo pues un poquito más ancho de lo que es. Y lo posicionamos más o menos donde queremos que esté la profundidad del corte. En este caso pues lo que va a hacer esto es cortarnos desde aquí hacia acá. Entonces teniendo esto pues voy a duplicarlo de nuevo hasta aquí. Voy a juntar estos dos con clic derecho y join para que me aparezca como en el mismo modelo. Y esto voy a aprovechar y lo voy a mover a la colección de aquí de bolts, como para que pues, lo tengamos ya más organizado. Para reflejarlo de nuevo, agregamos un modificador de mirror. O lo pueden cuadrar a mano, no pasa nada. Y ahora bien, vamos a agregar otro modificador de booleanos a este que está aquí. Entonces lo agregamos, bool. Y seleccionamos con el cuentagotas estos mosquitas. Entonces si se dan cuenta, como estoy aquí en el modo de transparencias, de una vez me indica, ¿no? Como los bordes que se están haciendo. Entonces voy a ocultar esto. Y ya tendríamos como estos agujeros listos. Más o menos. Ahora bien, pues voy a hacer de nuevo lo mismo para hacer el corte que acabamos de ver que está como lateralmente. Voy a escalar esto en el eje Y lo más pequeño que pueda.
transparencia, lo muevo, le cambio el tamaño. Entonces miren que es muy útil como tener dos pestañas al mismo tiempo porque podemos ver realmente cómo estamos ajustando los tamaños en diferentes perspectivas. Este sí lo voy a hacer bien delgadito. Creo que más o menos ahí. Y ahora sí lo ajustamos. Entonces aquí más o menos me voy dando cuenta de pues en dónde lo tengo que ir dejando. Y recuerden que si quieren moverlo como más suave pueden presionar Shift. Y esto hace que los movimientos como que se suavicen. Entonces yo creo que teniéndolo aquí ya podríamos realizar este corte. Seleccionamos, agregamos otro booleano. Y pinchamos aquí en el elemento que está cortando. Y así ya generamos pues estos detallitos. Entonces ya digamos que solucionamos toda la parte de superior de la consola. Salvo que, bueno, esto tiene como unos bordecitos aquí redondeados que podríamos hacerlo con un cilindro. Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces aprovechando que ya teníamos como estas herramientas de corte, que eran estos cilindros de aquí, pues voy a aprovechar estos de arriba y los voy a duplicar. Entonces voy a entrar en el modo edición, voy a únicamente a seleccionar con la tecla L, que esto nos selecciona como cosas de manera contigua. O sea, si tenemos como diferentes elementos y le damos a la L, se van seleccionando todo lo que esté como conectado. En este caso pues esta sola malla. Voy a darle Shift D para duplicar, voy a darle escape para cancelar, la P para separar y como estamos con esto seleccionado voy a darle en selección. Entonces esto lo que va a hacer es que nos va a hacer una copia de este único momento que acabamos, de este único modelo que acabamos de agarrar. Que se dan cuenta lo tengo aquí. Entonces pues nada, voy a ocultar esto. Y si se dan cuenta, este puntito naranja que está aquí, este es el punto de origen siempre de nuestros objetos. Entonces si yo quiero rotar esto, se dan cuenta de que lo agarra siempre como desde este punto de origen. Entonces para que el movimiento sea exacto y que este nos quede en el centro, vamos a darle clic derecho al objeto, Set Origin y el Origin to Volume, o el volumen. Entonces esto ya nos va como a resetear el punto de origen. Esto aquí ya pues nos va a permitir como escalarlo de manera más puntual. Y nos dimos cuenta de que el cosito tiene como un bevelado, como una parte circular. Entonces en el modo de edición pues voy a crear como este bevelado. Y voy a hacerlo más chiquito. Shade Auto Smooth para que se suavice y voy a agregarlo un poquito más grande. Y ya así tendríamos como este detalle de la pantalla. Este pues de nuevo le podemos agregar el modificador de mirror. Y ya tendríamos como ahora sí toda la parte superior hecha. Entonces ahora bien, la parte inferior digamos que tiene como una complejidad un poquito extra que corresponde a esta pieza de aquí que sobresale, que es donde va como la bisagra, ¿cierto? Entonces si nosotros entendemos un poquito más o menos cómo va esta bisagra, vamos a poder modelar como de manera más exacta. Entonces si se dan cuenta, esta bisagra se rompe en tres partes, pero tiene un corte en toda la mitad, ¿cierto? Y estos laterales pues están como una distancia pues igual, diría yo, como desde los bordes. Y de igual manera pues esta de arriba solo tiene como esta grandecita. Entonces vamos a generar primero la barra inferior. Y para eso vamos a usar las herramientas de Loop Cuts. Como esta la extruimos desde hace rato, pues ya nos genera como este corte que está aquí transversalmente, muy cercano a esta pieza de aquí. Y voy a cortar aquí esta malla verticalmente con control R para generar el loop cut o precisamente pues con esta herramienta de acá. Control R, damos clic, escape y cancelamos. Y de nuevo confirmamos con el clic. Voy a hacer lo mismo con el loop cut aquí, en el centro. Por ahora no quiero como moverlos.
Y esto es para que, digamos, pueda ajustar estas distancias de manera parecida. Entonces, digamos que ya tenemos hecho la bisagra del centro. Vamos a hacer la de los costados. Entonces voy a seleccionar estos dos de aquí. Y con la herramienta de escala también podemos mover las cosas. Si esto yo lo escalo en el eje X, se dan cuenta de que se mueve como de manera equidistante. Entonces puedo ajustar estos cositos acá. Bueno, la bisagra, si se dan cuenta, aquí se rompe como en dos. Entonces, pues nada, aquí es a crear otro loop cut. Justo aquí, este sí lo podemos mover de manera más libre. Y tendríamos ya como la geometría necesaria para poder hacer las extrusiones que necesitamos para hacer pues este modelado. Entonces voy a aplicar la escala aprovechando que estamos aquí. Y ahora sí, con la herramienta de selección de caras y con el extrusor, con la E, podemos mandar hacia afuera. Y estas caras de aquí, como ya las tenemos seleccionadas, las podemos biselar. Pero solo los bordes de arriba y de abajo. Entonces hacemos el biselado, nos damos cuenta pues en la vista de la derecha para que empate un poquito más o menos como con la proporción. Me doy cuenta de que aquí en la referencia el diseño es como en diagonal, ¿no? Pero por ahora pues vamos a mantenerlo así como más sencillito, como para que no quede tan exacto. Vamos a dejarlo así recto. Y el auto smooth. Entonces ya tenemos como la parte de la bisagra hecha. Podemos agregar aquí un agujero con la misma técnica que acabamos de ver. Entonces pues voy a crear aquí directamente un cilindro. Voy a hacerlo más chiquito. Y aprovechando la vista de aquí pues voy a posicionarlo más o menos como en el centro. Entonces esta es como nuestra bisagra, por así decirlo. Entonces pues voy a aplicar la escala porque quiero aplicarle un bevelado. Entonces control la escala y seleccionando las caras voy a darle un bevel. Yo creo que ahí. Entonces como ya tenemos esta pieza hecha que corresponde como a la bisagra, voy a hacerla un poquito más chiquita. Vamos a hacerle un agujero como para que se vea un poquito mejor y para indicar que esta pieza realmente tiene un agujero donde está, pues donde está en pata. Entonces voy a duplicarla, ¿sí? Y voy a cambiarle la escala un poquito más grande. No me interesa como la escala pues a nivel horizontal, sino más o menos como que hay una diferencia notable entre el borde que acabamos de hacer con pues con esta bisagra y este cilindro. Entonces lo podemos ajustar. Y ahora sí, pues esto voy a moverlo aquí a la carpeta de bools y voy a agregar un booleano en la parte inferior que estamos haciendo. Piqueamos y lo ocultamos. Entonces esto ya nos da como este agujerito de aquí. Si se dan cuenta se nota como más marcada la diferencia. Y pues si ocultamos esto tenemos ya una pieza pues que podría ser funcional, entre muchas comillas. Entonces tenemos como esta bisagra resuelta. Vamos a resolver la bisagra superior de estas piezas de acá, que realmente no tiene mucha complejidad. Podemos de nuevo simplemente hacer como unos cilindros. Aquí me dispongo en esta vista como para ver que la escala pues corresponda a lo que estoy tratando de ajustar. Y esta bisagra más o menos tiene como pues el mismo grosor de esta curvatura, ¿no?, que tenemos aquí. Realmente es una pieza muy sencillita, entonces simplemente pues voy a escalarlo en estos ejes. Y voy a poner ese chiquito que está acá. Entonces listo, tenemos ya las bisagras de la parte superior. Estas pues si en la referencia nos damos cuenta de que están conectadas como por estos cubitos. Entonces se pueden agregar. No tiene mucha complicación, es un cubo que los conecta. Y no es más. Entonces por ahora pues ya vimos como las herramientas de corte. Y vamos a poder aplicar eso mismo para generar estos de aquí. Entonces, no sé, alguien que esté prestando atención,
¿Cómo resolvería este agujero? ¿Cómo qué forma geométrica entendemos que hay acá? Que pues realmente es sencillo. Pues no sé si lo ven. Dale, dale, dime. No, ya. Es como un círculo, ¿no? O dos cubos. ¿De cuál estás hablando? Este de aquí, ¿El mira. octágono? Como este desnivel que tiene esta cara. Ah, un círculo, ¿no? O- Un cilindro. ah, Un cilindro. Y si te das cuenta, este cilindro tiene como una variación pues en estos dos radios. Tiene uno más chiquito y uno más grande. Y eso pues a qué corresponde a un cilindro con un bevel. Entonces si hacemos un cilindro que esté bevelado y lo restamos, nos va a dar este resultado. Entonces pues vamos a sacarlo. Otra cosa que no he ajustado de aquí es pues los biseles que tiene aquí en la parte inferior. Entonces de nuevo, siempre aplicamos escala antes de hacer los biseles. Y los mandamos. Pum. Si se dan cuenta, creo que se conectó demasiado cercano como este borde con el vértice que estaba aquí. Entonces para limpiar vórtices que estén como en el mismo punto en el espacio, o que estén duplicados y muy cerquita, podemos seleccionar todo, darle a la M, que la vimos hace rato, y por distancia. Entonces si se dan cuenta aquí me dice que se removieron 4 vértices y era precisamente porque pues aquí habían como vértices superpuestos. No sé si esto tiene como un bevel aquí a los bordes, tiene uno aquí. Entonces voy a agregarlo. Uy, ¿qué pasó? Para que me dé como este redondez. Mm, listo. Entonces pues vamos a hacer los agujeros de los botones. Voy a agregar el cilindro. Sí, y aprovechando que aquí estamos como en la vista pues frontal, voy a escalarlo. Más o menos para que me cuadre. Pues primero voy a resolver como el radio exterior. Que aquí pues está muy chévere porque la referencia nos la resuelve de una. Voy a desplazarlo. Y voy a generar aquí un loop cut. ¿Cierto? Voy a dejarlo más o menos como por aquí. Y con esta cara que está como la interna, voy a escalarla para que se adapte como al corte interno que tiene pues la referencia. Entonces tenemos más o menos como este resultado. Que podríamos como aprovechar y redondearle un poquito más esto de aquí para que el corte que nos dé sea más limpio. Entonces de nuevo, como vamos a aplicar un bevelado, aplicamos escala. Entonces con control B le damos aquí como una suavidad un poquito más marcada. Y ya ahora sí podríamos cortar el modelo de aquí. Entonces como es un cortador, lo paso a la carpeta de los cortadores. Y aquí voy a agregar otro booleano. Entonces de nuevo selecciono en diferencia y selecciono este de aquí. Entonces ya cuando yo me vaya a desplazar, en teoría aquí ya debería estar generando la pieza de corte. Digamos que por aquí funciona. Pues en el diseño original aquí hay como un redondeado, pero eso lo vamos a aplicar después. Entonces por ahora tenemos ya la parte de la cruceta resuelta. Entonces podemos aprovechar también este mismo cilindro de los cortes para hacer estos dos de aquí. Se me perdió. Este de aquí. Entonces pues voy a duplicarlo. Y aquí pues podemos aplicar un modificador de mirror.
En caso de que no quieran usar el modificador de mirror, simplemente pueden duplicarlo y le cambian el eje, la coordenada, pues le quitan el negativo o lo vuelven negativo y pues automáticamente se los pasa al otro lado. Voy a combinarlos, voy a moverlos hacia adentro, como tratando de seguir un poquito menos la profundidad que tiene este, pues porque el botón es más pequeñito. No sé, ahí quizá. Y ahora sí, otro booleano. Y que nos quite estos de acá. Pues lo veo como muy profundo, entonces simplemente voy a moverlo hacia atrás. Y ya, ahí me gusta más. Les recomiendo que siempre estén guardando. Entonces, pues ya tenemos eso resuelto. Tenemos este de aquí, que podría funcionar también como un cilindro que está estirado en un eje, ¿no? Más o menos en un eje pues, horizontal, como sea. Entonces voy a duplicar de nuevo este de aquí. Me interesa ahorita como más que todo cuadrar el tamaño de cada uno de estos bordes. Y simplemente con pues, los rayos X activados voy a coger todas estas caras de aquí. Y voy a desplazarlas pues hacia la derecha. Estos los voy a escalar como para que sea un poquito más parejo. Ahí más o menos. Y de nuevo podemos poner el punto de pivote en el centro para que sea más fácil de mover. Entonces en volumen. Y ahora sí podemos rotar esto. Entonces si nos hace falta hacerlo un poquito más grande, pues nos podemos devolver y moverlo. Listo. De nada, de nuevo lo ajustamos, GY, y pues aplicamos otro booleano. Entonces ya teniendo esto resuelto, pues tenemos como los agujeros listos de los controles. Faltaría pues únicamente este que está aquí, que es como del botón de ajustes, y este del sonido, que pues esto también se puede resolver por medio de un cilindro, ¿no? Entonces voy a enseñarles otro modificador interesante para hacer estas cositas de acá. Entonces pues de nada, estos son como cilindros. Creamos un cilindro. Uy. Un cilindro. Lo empatamos y hay un modificador bien interesante que nos permite hacer como repeticiones. Entonces, si queremos hacer esto que se repita así como está en la referencia, que se va como, pues, como una cuadrícula, podemos crear el modificador de array. Creo que no lo vimos la vez pasada. Y el array lo que hace es que nos va a permitir pues hacer como copias en alguno de los ejes de los modelos que tengamos. En este caso, el eje lo cambiamos. Necesito que se vea esto. El eje lo cambiamos con esos parámetros de aquí, que es el offset. Entonces, si lo muevo en el eje X, pues se va como cambiar la distancia. Igual si lo muevo en el eje Y, pues va a variar, ¿no? Dependiendo de dónde estemos, incluso en el eje Z, que es como para la profundidad. Entonces, por ahora, pues solo necesitamos un eje. Y donde dice count, pues podemos cambiar como la cantidad. En este caso, pues son únicamente 4. Entonces, pues voy a ajustar el offset con el del eje X para que cuadren los 4 de arriba.
Y si agregamos otro modificador de array, porque pues todos los modificadores como que se stackean, como que funcionan uno encima del otro, podemos usar este de aquí que acabamos de crear para que no nos afecte el eje X, sino que nos afecte el eje Y. Y en este caso pues se comiencen a repartir hacia la parte de abajo, verticalmente. Entonces podemos dejarlos hasta aquí. Y ahora sí, si ya no queremos como que... O sea, si queremos aplicar el modificador, podemos darle aquí en este desplegable y en aplicar. Y esto lo que va a hacer es que ya como que la operación que acabamos de hacer la convierta en geometría real. Y esto pues ya nos permite hacer como operaciones de booleanos o entre otras. Entonces con este pues de nuevo volvemos aquí a cortar. Y tenemos ya los agujeros hechos. Sé que en la referencia estos de aquí son un poquito más grandes, pero pues como por inmediato vamos a dejarlo así. ¿Vamos bien? ¿Han entendido esta parte de los arrays? Listo. Bueno, aquí lo que seguiría sería como hacer los botones, que pues también es bastante sencillito. Vamos a... Pero realmente son solo cilindros, ¿no? Entonces vamos a hacerlo muy rápido. Aquí un bevelado. Y otros. Aquí podríamos hacer lo mismo del... Como de abrirle un agujero para que se marque un poquito más la entrada. En caso de que... Pues como esto es un botón que tiene que recorrer esta carcasa, pues es necesario, ¿no?, que tenga un agujero. De nuevo podemos hacer un booleano, pero pues por inmediatez vamos a dejarlos así. Y igual los estoy haciendo un poquito más grandes. Y ahora bien, la cruceta que tenemos aquí pues tampoco es un modelado muy sencillo. ¿Cómo resolverían esta cruceta? ¿Cómo creen que se podría sacar? Teniendo en cuenta de que ya hemos visto como las herramientas de extrusión y de escalado. ¿A alguien se le ocurre algo? No sé, un cilindro y le metes 4 cuadrados al lado o algo así. Sí, podrías hacer cuatro cuadrados. Es como redondear las... Sí, o sea, mira que tienen como esta curvita, ¿no? Ujú. Entonces, mira que podríamos comenzar incluso desde un cubo, ¿cierto? Aquí en la parte del centro. Le escalamos cada una de las caras, las 4 caras, hacia arriba, abajo, abajo, abajo. Y con la herramienta del Loop Cut podemos hacer que tenga como los vértices aquí en las esquinas o en el centro para poderlo deformar. Entonces vamos a intentar hacerlo así. Igual también podríamos hacerlo como con diferentes piezas. Pero esta digamos como es una sola parte,
pues la podríamos hacer intentar hacer con una sola. Mira que también tiene aquí como unos bebelados, ¿no? Entonces voy a sacarla así. Voy a seleccionar cada uno de estos vértices. ¿Y qué pasa? Si yo quiero escalar, digo, si yo quiero extruir esto, se van a extruir como de esta manera extrañísima, ¿cierto? Como hacia un solo eje. Entonces, para que nosotros hagamos la extrusión de manera individual, podemos darle Alt E de extruir y extruir sobre los normales, along normals, este de aquí. Entonces, esto ya nos va a permitir como de alguna manera escalar hacia afuera. Pero aquí no lo está haciendo porque están como los bordes combinados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un insert. O directamente podemos hacer como algunos loop cuts. Voy a hacer esto más grande. Bueno, ahorita le cambiamos las escalas. Entonces con Alt E sobre los normales nos va a permitir hacer este tipo de movimientos. Aquí me la estoy jugando un poco con el tema de las proporciones, porque voy a intentar algo, no sé si me funcione. No, creo que no. A ver, devolvámonos. Entonces, bueno, podemos hacer las instrucciones. Aquí creo que lo más fácil es que como que hagamos una instrucción chiquita y la cancelemos con cada una de estas. Eso ya como que de alguna manera va a separar las caras. Ahora sí, las volvemos a seleccionar. Y en teoría con esta pieza de aquí ya podrían como hacer la extrusión hacia los lados. Entonces pues me voy como esta vista. Y hasta que empate, más o menos por aquí. Y ahora sí, podemos aprovechar los loop cuts en cada uno de estos bordes para pues hacer las deformaciones. Entonces voy a seleccionar estos que están acá. Los escalo en los diferentes ejes para generar como esta parte de redondeo. Y como tenemos ya varios como vértices superpuestos, podemos usar la herramienta de hace rato, que es el de combinar merge, y por distancia. Entonces, mira, se eliminaron 24 vértices. Entonces aquí ya simplemente podemos hacer pues los bevels que tiene esto. Uy. Y más o menos así pues la tenemos como resuelta. Igual creo que tiene como más suavidad en estos de aquí, los podemos agregar. No pasa nada. Y ya más o menos tenemos como la cruceta. Le podemos dar también suavidad en la parte de arriba para que no haga como este corte tan brusco en estas superficies. Entonces, con esta de aquí podemos darle este velado, que va a ser un poquito complicado seleccionar estas piezas como internas. Bueno, y el botoncito, si se dan cuenta, tiene como esta protuberancia, ¿no? Hacia adentro. Entonces esto lo podemos simular como moviendo esta pieza de aquí hacia adentro. La insertamos y la movemos ahora sí, un poquito más. Y queda medio chistosa. Hay un modificador que podemos agregar, digamos, para hacer los bevelados de manera también que no sea destructiva en caso de que tengamos como problemas aquí de geometría, que estas piezas pues no me quedaron muy bien ahorita.
para evitarnos como tener que cambiar la malla, entonces podemos buscar el modificador de bevel, de bevelado. Y si se dan cuenta, automáticamente pues me hace como estos mismos beveles que hemos estado haciendo desde hace rato, pero pues de manera procedural. Lo podemos quitar cuando queramos. Entonces aquí podemos cambiarle de nuevo los segmentos. Voy a dejarlo en uno. Y pues la cantidad de bevel, ¿no? Entonces digamos que por aquí está bien. Y pues esto nos funciona en todo. Lo podemos también aplicar a estos de acá. Pero pues no, por ahorita estamos bien así. Y ya más o menos tendríamos como que un 90% resuelto de pues de este modelo. Aquí de nuevo pues voy a centrarlo abriendo este panel de ajustes. Y lo voy a dejar por aquí. Entonces yo creo que ahí pues funciona bastante bien. Eh, podrían, podríamos pues dedicarnos como a modelar la parte de los gatillos de atrás o de los demás botones. Por ahora pues simplemente voy a resolver los gatillos como de manera muy sencilla para que podamos pasar a la parte de materiales y finalmente pues como a generar la visualización de este modelo. Entonces pues los gatillos nos damos cuenta de que están como dispuestos en estos agujeros de aquí, que si los reducimos a una forma, esto es un cubo con un biselado en la parte pues inferior. Entonces podemos crear los cubos. Disponerlos aquí para que nos funcionen como herramientas de corte de nuevo, porque vamos a hacer un bevelado, un booleano. Y voy a ajustarlo como para que me cuadre con esta vista. Entonces voy a crear aquí ya el bevel para que empate con este que está aquí. Y pues voy a agregarle un mirror porque pues se repita al otro lado. Entonces lo sacamos como ya hemos visto. Y aprovechando pues de que toda esta parte está como súper modular porque tenemos un montón de booleanos que de hecho si los desactivamos aquí en la camarita o con este icono como de monitor, comienzan como a apagarse cada uno de estos. Entonces nos permite como tener un control muy independiente, ¿no?, de cada una de las partes. Voy a agregarle otro booleano y vamos a seleccionar esta pieza de aquí. Ahí ya tendríamos como hecho el agujero de los gatillos, se me olvidó. Y si se dan cuenta, el booleano como que coge también el facetado de las caras, ¿no? Si esto yo lo dejo aquí como en shade flat y lo oculto, si se dan cuenta, el booleano como que trata como de interpretar esta misma información. Entonces, si queremos que el corte quede suavecito, pues vamos a tener que suavizar estas piezas. Aquí pues podemos agregar un cubo como para tapar ese espacio que nos quedó. Lo podemos ubicar por acá. Y como va a estar dentro, pues no hace falta que se note mucho. Esto es más que todo como para darle un soporte a los gatillos que vamos a hacer ahorita. Como para que haya material por dentro, pues. Listo. Y pues nos damos cuenta de que según la referencia también, pues los gatillos no son más que ese mismo cubo que tenemos aquí con dos esquinas redondeadas. Entonces pues podemos otra vez crear unos cubitos, ajustarlos. Entonces si se dan cuenta, muchas de las cosas que uno resuelve en modelado son como transformaciones de figuras geométricas básicas. No tienen tampoco tanta cosa. Aquí pues aprovechamos para escalar esto. Y como vamos a aplicar bevelados, de nuevo, aplicamos siempre la escala. Entonces aquí ya podemos hacer cada uno de estos bordes redondos. Y en esta vista, si no estoy mal, tiene también un borde redondito en toda esta parte.
Y listo, tendríamos más o menos como el diseño del gatillo aquí. Y así más o menos tendríamos como ya pues el modelo general, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aprender cómo usar los puntos de rotación para poder girar esta pantalla, como la parte inferior. Y podemos aplicar los booleanos, digamos, para que a la hora de hacer la transformación, como esto depende de la posición donde están los objetos de corte, es decir, si yo quiero mover esto, voy a hacerlo. Primero se va a poner lento porque tenemos que hacer como todas estas operaciones, ¿no? Y si se dan cuenta, me mantiene como la posición original, donde teníamos los elementos que nos estaban cortando. Entonces, podemos aplicar cada uno de los booleanos para pues ya hacer todas estas operaciones. Entonces simplemente vamos a irnos a cada uno de estos y vamos a irlos aplicando. Está la posibilidad de que esto nos dañe la geometría del modelo, pero pues ahorita digamos que no nos interesa mucho. Y ya teniéndolos aplicados, si se dan cuenta a la hora de mover, queda como todo combinado. What? Se movió esto de acá. Ah, vale, se está moviendo este de aquí por el modificador de mirror, ¿no? Este lo está tomando como punto de referente, entonces si lo movemos pues se va a mover. De nuevo, simplemente podemos aplicarle también este modificador y ya pues será como independiente. Ahora bien, para rotar un poquito esta consola y ya darle como los toques finales, aquí igual nos falta, ¿no? Como hacerle este corte que tiene aquí como transversal, los detalles que tiene donde van los cartuchos de la parte inferior, pero pues lo vamos a omitir por ahora. Podemos seleccionar todo esto, ¿sí? Agruparlo temporalmente con join. Y el punto de rotación, pues lo cogió siempre del último objeto que seleccionamos, en este caso pues de la esquina. Entonces queremos ahorita que nos rote a partir de este punto, ¿cierto? Entonces tenemos este elemento en pantalla, que es este cursor de aquí, no sé si lo alcanzan a ver aquí en el centro, ¿sí? Que es como un circulito rojo. Ese se llama cursor 3D y lo podemos posicionar con Shift y clic derecho en cualquier lado. Y nos funciona como un segundo mouse, por así decirlo, como un punto de referencia. Entonces podemos ponerlo aquí en el centro, digamos. Y teniendo seleccionado nuestro objeto, le damos clic derecho, Set Origin y Origin to 3D Cursor. Entonces nos va a poner el puntito justo donde lo dejamos. Entonces digamos que ahora tenemos la posibilidad de rotar sobre este eje. Aquí a este también voy a aplicarle todos los booleanos que le hicimos. Y pues tendríamos ya prácticamente pues el modelo terminado. Pues terminado a nivel clase. Entonces lo que podemos hacer ahorita es de nuevo lo que hicimos la vez pasada, que es como aprovechar y agregar materiales y texturización. Esto también pues para que quede independiente de cada uno de ustedes, que le den como un toque de personalización. Y como para hacer un recorderis de cómo se ajustan los elementos para el render. Entonces me gustaría escucharlos como cositas interesantes que les haya parecido de esto, cosas puntuales, y quedan cosas puntuales yo dejo como videos individuales explicando cada una de las herramientas, pero me interesa como que me cuenten. ¿Lo ven muy complejo? ¿Lo ven bien? Uno siempre se demora como en seguirle el paso. Ujú. Sí, es que tiende a ser un proceso muy técnico, ¿no? Pero, ¿qué herramientas crees que debería como que les pueda dejar como en tutoriales muy chiquititos? Quizá el de los agujeros, siento yo, como los booleanos, el array de pronto. Como, El array de pronto y el cosito con el que hiciste la cruceta, que no lo cogí bien. listo, este de aquí. Pues fue un cubo y le sacamos los ejes a partir de las normales, más que nada. Es como que tú seleccionas los vértices, en este caso caras, Alt E, y a partir de las normales. Entonces, como que te extruye
¿Ustedes entienden que es una normal? Yo creo que ustedes ven eso. Sí, sí. Bueno, entonces pues sale, ¿no? Paralelo a la normal que tiene pues estas caras. El array pues ahorita lo podemos ver también. Es como que tú coges cualquier objeto, agregas el modificador de array y eso te permite hacer como diferentes copias. Entonces, dependiendo de estos modificadores de aquí, te permite como parametrizar estas copias. Entonces, si quieres 4, pones en count 4. Si quieres que se muevan en el eje Y, mueves el eje Y. Si quieres que se muevan en el eje X, en el eje X. O en el eje Z, en el eje Z. Y pues es eso. Entonces por ahora pues tenemos ya esto terminado. A nivel de modelado vamos a pasar a la parte de textura. Entonces voy a separar todo esto porque está junto, ¿no? En el modo de edición entro, presiono la A para seleccionar todo, P de separar y por partes sueltas, Value Parts. Esto ya nos permite cómo separar cada una de estas piezas. Entonces vamos a ir aquí a la parte ya de gestión de materiales, que es con esta vista de aquí, o con la Z, nos vamos aquí a Material Preview. Les recuerdo que aquí pues podemos como cambiar, ¿no? el entorno con el que estemos trabajando. Yo generalmente uso el que viene por defecto. Le pueden cambiar la opacidad del mundo como para que tengan más o menos una referencia de cómo está la luz. También como la difuminación. Estas son fotografías en 360. Y pues vamos a renderizar con el motor de Eevee. Blender pues tiene dos motores, Cycles, que es con Ray Tracing, y Eevee, que es como tiempo real. Pero igual tiene como Ray Tracing para el tema de estas sombras por contacto. Si se dan cuenta, cuando lo activo se ve como un poquito más realista, como que entiende que aquí no hay tanta luz. Y pues vamos a comenzar a texturizar esto. Lo primero que voy a hacer es que voy a separar la parte de la pantalla, que tiene un material diferente a la carcasa de plástico. Entonces voy a hacer esta separación así. Podemos seleccionar piezas de manera más sencilla, también digamos cuando tengamos como mucho. Si mantenemos presionada aquí la herramienta de selección y le damos en Circle, entonces esto es como un pincel. Pueden ir pintando ya como la selección que necesitan. Entonces voy a ir haciendo eso así. Si a la hora de acercar la pantalla ven que como que se les comienza a poner lento y no avanza más, pueden hundir la tecla de punto que está al lado del teclado numérico y esto ya como que le resetea pues la distancia de la vista. Les permite hacer como más zoom. Entonces ya con esto aquí seleccionado pues voy a darle a la P de separar y por selección. Entonces en teoría pues tendría como esta pieza seleccionada y se nos quedaron estos bordes. Entonces pues me devuelvo y voy a seleccionar estos bordes de aquí que me quedaron como saltando. Y me faltaron otros. Estos. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, eso nos permite pues separar el objeto. Creo que no tiene más lógica. Voy a separar la pantalla también. Y ya teniendo como todo así muy modular, muy separado, podemos comenzar a texturizar. Entonces les recuerdo que uno tiene que crear materiales. Los materiales están aquí como en la parte de la derecha, donde dice material. Y le damos aquí en nuevo. Entonces aquí no aparece nada pues porque está en blanco y nos aparece el nombre. Vamos primero a darle como color a la carcasa. Entonces le ponemos un nombre, en este caso case. Y ya aquí en el color base pues podemos cambiar el color. No sé, vamos a dejarla como... La Game Boy era como morada, dejémosla amarilla. Un amarillo bien chillón. Y con estos parámetros de aquí, que son como los básicos, podemos cambiar como qué tan de metal puede ser. Entonces si lo subimos como que comienza a verse un poquito más como de metal. Y el roughness, que es como la suavidad, es qué tan reflectante es esa superficie. Entonces si lo disminuimos, pues va a verse mucho más brillante. Entonces yo creo que podemos dejarla así como que no sea tan metálico, pero que sí sea como un poquito brillante, que parezca como plástico. Más o menos ahí. Igual hay un montón de parámetros extra, ¿no? Ahorita los vamos a ver. Esta parte de aquí es como un gris de plástico, entonces voy a ponerle como pantalla 1, no sé. Pillo el color que es como un poquito más oscuro. Esta quizá no es como tan reflectiva, entonces le bajamos el roughness. Y pues la pantalla la podemos dejar emisiva o por ahora la podemos dejar como que parezca un cristal. Entonces podemos crear otro material. Vamos a hacerlo de las dos formas. Esta sí es la pantalla.
Y voy a ponerle un color que, pues, diferente a este, no sé, un cian o algo así. Entonces, el roughness, pues, de nuevo, lo podemos cuadrar como para que parezca que es como cristal. Pero si bajamos aquí, tenemos unos desplegables. En la parte de transmisión, el material de transmisión es como el que nos permite hacerlo transparente. Entonces, si yo lo aumento, se dan cuenta de que se vuelve como un cristalcito, como transparente. Bien que se nota como la diferencia, así se ve como muy mate, como brillante. Y aquí como que coge el color del fondo, que está como hueco y lo vuelve transparente. Incluso creo que si nos metemos, se dan cuenta de que la luz pasa, ¿cierto? Mira. Entonces con transmisión podemos hacer eso, que se vea como, pues, transparente. Y con la parte de emisión podemos asignarle, pues, cualquier color, no es el mismo cian, y aumentarle la potencia. Y aquí ya comienza a funcionar como una luz. Si se dan cuenta, eh, pues esta potencia, o sea, esta luz comienza a reflejarse en las piezas que tenemos a los lados. Si yo la bajo, pues ya como que no brilla. Entonces es como una herramienta interesante. Y como ya tenemos el material hecho para la carcasa, lo podemos aplicar a esta que está aquí, simplemente seleccionándolo aquí de este menú, Case, y ya queda listo. Seleccionamos de nuevo estas, que tienen como este mismo material. Estos de aquí, pues vamos a asignar un material nuevo para los botones. Le voy a poner B1. Y los botones son como grisecitos. Ustedes los pueden dejar como quieran. Voy a ponerle este de aquí también. B1. B1. Ajustamos el material como que sea parecido. En este caso, pues que no sea como tan rugoso. Si se dan cuenta, el modificador que lo colocamos, el del bevel, no lo agarró. Creo que porque combinamos las piezas. Entonces, pues voy a volverlo a poner. El de bevel. Para que sea un poquito mejor. Y a este material de aquí podemos ponerle como subsurface, o no sé cómo se llama eso en español, pero es como el efecto que tiene la piel de que la luz entra, rebota un poquito y como que se vuelve un poquito translúcido. Esto lo podemos aplicar aquí en la parte de subsurface, simplemente le agregamos el peso. Entonces, si se dan cuenta, esto como que me difumina un poquito más los bordes y tienen en cuenta como la luz. Voy a hacerlo muy poquito. A este pues voy a ponerle los mismos materiales. Botón 1. Y botón 1. Y así más o menos tenemos como una aplicación muy básica de materiales. ¿Qué pasa si... bueno, como esto lo tenemos, los materiales son como generales para todo, entonces si yo le cambio el color a este, pues se va a cambiar a todos los que tenemos asignados, ¿cierto? ¿Qué pasa si queremos que esta pieza, pese a que ya tenga como un material que se están usando los demás, sea diferente? Podemos darle clic aquí a este numerito. Esto nos indica cuántas piezas tiene este mismo material, entonces si le damos clic, como que se separa y ya podemos cambiar el material de manera individual. Entonces es bastante relativamente sencillo eso. Y pues por ahora estos son como los materiales básicos. Yo creo que ya a la siguiente podemos meternos a cómo meterle más efectos, pero si quieren lo podemos ver rápidamente. Entonces miren que realmente es como muy gratificante y es relativamente sencillo poner los materiales. No sé si tienen una pregunta específica, puntual. ¿Todo bien? Por ahora sí. Listo. Y pues bueno, aquí está como la parte de material ajustada, ¿no? Entonces vamos a de pronto hacer un render sencillito. Y para hacer ya los renders, pues nos vamos a la pestaña con la Z, donde dice render. Entonces aquí estamos trabajando con Eevee, podemos trabajar con Cycles, si tienen buen compu. Aquí se me puso re lento. Que pues se ve un poquito más realista ahorita, no porque no hemos cuadrado las luces. Miren el efecto que les digo del subsurface, que lo hace como que coge la luz del entorno y lo hace como si fuera piel, en este caso. Y aquí se ve súper raro.
Como que tiene demasiado. Y ya, que ahí se ve un poquito más como plástico. Entonces, pues vamos a ver iluminación muy sencillita. Hay un tipo de imagen que nos permite dar como información de iluminación que se llama HDR. Entonces, pues eso lo pueden encontrar por internet. Yo se les dejo ahorita la página. HDRI. Aquí están aquí HDRI, ¿saben? Y este tipo de imágenes, que son como imágenes en 360, lo que hacen es como capturar información de iluminación. Entonces, en caso de que necesiten modelar algo y quieren mostrarlo, no sé, al cliente o para que se vea bonito, que no sea así como pues tan software de 3D, pueden buscar uno de estos entornos, descargarlo y usarlo como su esquema de iluminación. Entonces voy a usar alguno cualquiera, voy a hacer uno que esté aquí como de estudio, no sé. Este de aquí. Entonces ustedes lo descargan, pueden descargarlo en la resolución que quieran. Aquí pues en un K nos basta. Lo voy a dejar en el escritorio. Y esto nos va a permitir como que la iluminación que está aquí en esta parte pues se vea más bonita. Entonces lo primero siempre en la parte de render les recomiendo siempre eliminar este sol de acá, que esta es una fuente de luz, pero pues no es muy buena, no se ve tan bien. Eh, entonces aquí tenemos opciones diferentes, ¿no? Vamos a darle clic como a este icono que tiene como forma de mundo. Y esto nos permite como cambiarle como el color pues al entorno donde estamos, pues la luminancia, incluso la fuerza. ¿Sí? Si quieren como que toda la luz sea como de ese color. Voy a darle clic aquí como esta bolita amarilla y voy a darle aquí en Environment Texture. Esto lo que va a hacer es como que nos va a precargar los ajustes para poner la imagen que acabamos de descargar. Y se ve morada precisamente pues porque no encuentra ninguna imagen, ¿no? Digamos que tiene como el ajuste cargado, pero no está seleccionando que. Entonces si le damos aquí en Open y seleccionamos la imagen que descargamos, en este caso creo que es esta de aquí, si se dan cuenta nos la pone como el fondo. Y la luz del entorno automáticamente como que pues se vuelve mucho más bonita, ¿no? Porque estás cogiendo una foto real. Aquí le podemos bajar como la fuerza. Y pues ya se ve mucho mejor como la luz. De nuevo pues también pueden crear como lámparas, ¿no? En caso de que necesiten como iluminar ciertas partes. Entonces un tip. No sé, ¿alguna de ustedes les gusta la fotografía? Creo que sí, a Laura. O bueno, he visto clases de foto. Generalmente cuando uno quiere como destacar objetos lo que hace es como poner una luz de atrás. Más o menos como en 45 grados. Y esto como que te genera como un haz de luz a los laditos. Como un rim light y esto pues como que hace que destaque un poquito más. Y pues con estos parámetros podemos cuadrar la parte de la iluminación y los materiales van muy de la mano, la verdad. Entonces igual con las imágenes que descarguen pues pueden seleccionar la que quieran. Pueden, no sé, hacer el entorno distinto. Yo aquí tengo un montón. Digamos, esta nos cambia más la luz. Esa ya está más bonita. Le podemos hacer más contraste como cambiando el modelo para que no sea amarillo, sino, no sé, quizá un celeste. Un morado. Hmm. Y pues es más que todo como eso. Realmente es, pues por ahora es sencillo porque no nos hemos metido como con materiales más complejos. Aquí tenemos como unos problemas, digamos, de renderizado que pasa por el hecho de que nuestra geometría pues está como muy chistosa porque usamos booleanos. Entonces si no los hubiéramos aplicado, puede que esto se haya corregido. Hay formas de corregirlo, pero digamos que no son prioritarias ahorita. Y pues eso. Eso es como general lo de esta clase. No sé si les gustó, si quieren que profundicemos ahorita en el tiempo que queda como en algo. Ahí podemos combinar también todo, ¿no? Y aplicar directamente como los materiales en un solo objeto.
Aló chicos. Creo que todo bien por ahora. Listo. No sé los que entraron si tienen como cosas para revisar de la vez pasada o si han pensado como en el proyecto. No, todo clarito. Pues bueno, este archivo se los voy a compartir como para que lo puedan revisar. En caso de que quieran ver pues a detalle más o menos cómo está hecho cada cosa. Ahorita lo único que le hice fue pues le metí un array, ¿no? Como para darle más detalle. Mm, y pues nada, por ahora es esto. Sería bueno como que pudieran explorar estas herramientas de modelado. Y en la siguiente vamos a ver modelado por subdivisión, que es como realmente ya manipular cada una de estas mallas para que nos dé los resultados que queramos. Y pues nada, no siendo más eso. Podemos ver como un preview chiquito de cómo son como los materiales complejos si quieren, ahorita que pues, nos da el tiempo. Si se dan cuenta en Eevee no se ve tan bonito como en Cycles. Cycles se ve como mucho más realista, coge más como estas sombras. Entonces pues nada, como un extra, aprovechando que estamos así como que nos faltan como 20 minutos, voy a explicarles cómo funcionan ya a fondo los materiales. Entonces aquí lo que estamos haciendo es como aplicarlos aquí en esta pestañita, ¿no? Como general. Y tiene como estos parámetros. Pero podemos irnos aquí a la pestaña como de shading. Y esto lo que hace es desglosarnos exactamente los mismos materiales, pero como en esta parte de nodos. No sé si alguno de ustedes ha trabajado en Unreal Engine o en algún lenguaje de programación que utiliza como programación por nodos. Es similar. Entonces simplemente tenemos como todos los parámetros de cada material así, divididos en nodos. Y podemos ajustarlos pues de manera individual. Entonces aquí podemos crear también como parámetros con Shift A, como los modelos normales. Y podemos crear diferentes cosas, digamos un generador de color, que se llama así literalmente color. Lo podemos poner. Y digamos si lo conectamos aquí con la entrada de color, se desactiva este de aquí, pero vamos a poderlo ajustar con esta, pues con esta ranurita. Eh, Podemos también agregar ruido, digamos, un mapa de ruido con noise texture. Y si ponemos el color a color, se conecta pues por el mismo color, se dan cuenta de que está cogiendo esta textura de ruido y me la está aplicando al modelo. Y pues con estos modificadores podemos como cambiarle la escala, la cantidad de detalle, la rugosidad que tiene. Y podemos combinarlos también. Entonces digamos si yo entre el ruido y el nodo principal de color que es este de aquí, agrego este que se llama color ramp. Esto lo que hace es como que coge toda la información más oscura y me la convierte a negros y toda la información más clara y me la convierte a blancos. Entonces podemos jugar como con cada una de estas para hacer diferentes detalles. Entonces digamos aquí podemos agregarle, no sé, 3 colores. Entonces que el color más oscuro, no sé, sea como un morado, que el color intermedio pueda ser como un verde y que el exterior pues sea como un amarillo. Entonces como esto coge la información del ruido, digamos que podemos jugar como con esto de aquí, hacerlo muy procedural también. Igual esto lo podemos usar para pues definir los valores como el roughness, digamos que tan brillante es en estas partes. Si se dan cuenta, está cogiendo esta textura de ruido y le está definiendo a Blender como qué partes son las más brillantes a partir de esa textura. E igual también podemos conectar esto aquí como el metallic, nos va a hacer como efectos similares. Entonces ya jugando como con estos modos es que podemos como centrarnos en la creación de materiales más complejos, lo vamos a ver ya a futuro, pues para que le puedan dar mucha más potencia a sus imágenes. Esto pues quedó horrible, ¿no? Pero digamos que es como la lógica de esto, que podemos aplicar como generadores y parámetros para customizar mucho más las propiedades de los materiales. También podemos generarle un mapa que se llama Bump. Que voy a correr la escala más chiquita. Y este Bump se conecta, miren que se conecta generalmente como con los nodos del mismo color.
Y este pues se llama igual, ¿no? Normal y normal. Y el bump lo que hace es que lo podemos también como alimentar a partir de esta de aquí, no sé, de este ruido que hicimos, del color a la altura lo pasamos. Y nos va a generar como esta tridimensionalidad. Aquí se ve súper chistosa, pero digamos que nos genera esta cantidad de detalle sin tener que modelarlo. Entonces puede que esto funcione, no sé si queremos como una textura de puntitos o algo así. Entonces si se dan cuenta pues se ajusta dependiendo de cómo yo lo mueva también. Y con la parte de strength pues podemos controlar qué tan fuerte es. Entonces así le damos como, no sé, una textura un poquito como de un plástico como con textura más agarrable, por así decirlo. Y pues esto se ve reflejado también en nuestro render, ¿no? Entonces si se dan cuenta como que la iluminación coge cada uno de estos puntitos. Y así podemos ir trabajando en materiales más, pues más chéveres, más complejos. Pues no siendo más chicos, esta es como la sesión de hoy. De nuevo se los voy a dejar ahorita grabada y voy a cuadrar con ustedes como asesorías este finde, si pueden. Para ver cómo van sus proyectos. La idea es que sigan formulando como un proyecto para el final de, pues para desarrollar a lo largo de todo esto, independiente de lo que quieran, no sé, que quieran modelar un dron, que quieren hacer a su perro, no sé, cualquier cosa, pues es viable. Y pues es más que todo que lo podamos ir conversando. Si no quedan dudas, pues podemos cerrar. Si quedan dudas, me las pueden decir antes de irnos. Comentarios también de la clase. De mi parte no, gracias. Listo, bueno. ¿Alguien más? ¿No? Pues de mi parte creo que es como más cuestión de práctica, ¿no? Sí, es como aprender haciendo. Uno aprende más así. Sí, igual, gracias. Listo, entonces esto se los voy a subir como para que lo puedan revisar o le puedan ir echando un ojito. Bueno, chicos, que tengan un buen resto de día y estamos hablando ahí por el grupo. Hasta luego, chicos. Vale. Chao, muchas gracias. ¿Listo?